Saludos, soy el pastor César Mendoza de la iglesia Seaman Generations de acá de Londres, Inglaterra. Y para mí es un privilegio nuevamente poder acercarme, contactarme con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Estamos llevando una serie que hemos titulado Cristo vive en mí y estamos viendo varios puntos de nuestra vida, cómo la vida de Cristo eh, cambia cuando realmente Cristo vive en nosotros. Estamos basando esta serie en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20 que dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es muy importante que nosotros podamos conocer la vida de Cristo que produce cuando Él realmente vive en nosotros. A medida que vamos creciendo, que vamos entendiendo, el resultado natural es que podemos ir viendo más claro, vamos entendiendo con mucha más claridad. Y muchos velos que teníamos en nuestros ojos van cayendo y la luz de Cristo permite que podamos ver lo que antes no veíamos, que podamos entender lo que antes no entendíamos. Y conocer a Jesús, crecer a su imagen, crecer a su estatura, nos permite disfrutar esos cambios que el Espíritu Santo produce en nosotros. Los cambios no son solamente en el área espiritual. Los cambios que Cristo produce en nosotros es de manera integral. Cambia nuestra mente, cambia nuestro cuerpo, cambia nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro espíritu. Y entendiendo esto nos permite vivir bajo el gobierno de Jesús. Ahora, también debemos entender que mientras seguimos creciendo, mientras seguimos viendo con mayor claridad, mientras seguimos entendiendo con mayor precisión la vida de Cristo en nosotros, aún seguiremos luchando. Aún tendremos debilidades con las que luchamos, aún tendremos pensamientos, sentimientos, aún nos enfrentaremos al pecado, como dice el libro de Hebreos, que el pecado nos asedia. Pero lo que sí debemos entender que el Espíritu Santo en nosotros nos ayudará a vencer todas esas cosas que podemos tener. Tener la vida de Cristo no significa que eres perfecto, en ninguna manera, pero sí significa que vas perfeccionándote, estás caminando a la perfección. No significa que tienes todos los atributos de Dios, los atributos eternos, su poder sobrenatural. No te hace un Dios. Tener la vida de Cristo significa que en obediencia Jesús gobierna tu vida. Tú entras al gobierno, al señorío de Jesucristo. Y en cada decisión de tu vida, en cada acción de tu vida, Él dirige. Él dirige tu caminar, Él dirige tus decisiones. Estar o tener la vida de Cristo significa que vives día a día rendido a su voluntad. Y sí, tendremos luchas, pero tenemos el Espíritu Santo. No nos gobierna el pecado, no nos gobierna los sentimientos, los pensamientos, eso no nos gobierna. Nos gobierna Cristo. Por lo tanto, la vida en Cristo es diferente. Entendiendo esto que, que estamos viendo, esta serie tiene ese objetivo de poder entender un poco más claramente y poder disfrutar de esos cambios. Ahora, otra aclaración un poquito más. Entender la vida de Cristo no se trata de un entendimiento, de un concepto, no es un concepto. O ideas que podamos nosotros tener de Jesús o que podamos tener de la palabra. No se trata de eso.
Entendimiento es el conocer desde la mente de Cristo, tener la mente de Cristo. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces es conocer desde esa mente, tener la capacidad de mirar desde los ojos de Cristo, de la mente de Cristo. ¿Sí? Así que hoy entramos a nuestra octava serie, digamos así, nuestro octavo capítulo, y vamos a estar hablando de Cristo vive en mí, en mis relaciones con la autoridad. Vamos a estar hablando de las relaciones con la autoridad. La semana anterior estuvimos hablando nuestras relaciones en familia y hoy vamos a centrarnos en la autoridad. Dios, al ser un Dios relacional, nos ha hecho a nosotros también gentes, personas relacionales. Y así como la familia, nosotros no podemos escoger quién va a ser mi madre, quién va a ser mi padre, quién va a ser mis hermanos. No podemos, no tenemos la capacidad de escoger. De la misma manera, Dios ha establecido personas en nuestra vida que no podemos escoger, pero que ejercen autoridad sobre nosotros en las diferentes áreas de tu vida, cuando estabas en la escuela, en los estudios, en la universidad, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en la nación. Son personas que ejercen autoridad que tú no has podido entender, no has podido, digamos así, escoger, pero debes entender la realidad que cada relación de autoridad que tenemos sobre nuestra vida ha sido establecidas con Dios, por Dios, con un propósito. Alrededor del mundo nosotros vamos a ver gente que siempre se revela la autoridad. Vimos una generación y vivimos en una generación donde ellos cumplen un papel importante con respecto a la autoridad, pero no pueden. Y eso es lo que es paradójico. Esta sociedad vive dirigida o personas en autoridad por personas que antes se oponían a la autoridad. Pasando el tiempo llegan a ser autoridad. Pero sin entender, sin llegar a comprender qué lugar ocupa en nuestras vidas la autoridad y sin llegar a entender que aquella autoridad tiene un propósito divino, tiene algo de parte de Dios para nosotros, es una autoridad formativa. La falta de credibilidad en la autoridad es la consecuencia de eso. De aquellos que ahora ejercen autoridad que antes luchaban contra la autoridad. Ahora, debemos entender que Dios es la fuente de toda autoridad. Toda autoridad ha sido establecida por Dios en la familia, en el trabajo, en el colegio, en la comunidad, en la nación. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. ¿Dónde lo encontramos eso? Bueno, vamos a las Escrituras. En el libro de Romanos capítulo 13 y vamos a leer el verso 1 y 2. Y mire lo que nos dice allí. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que a los que existen, las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios mismo. Los que así proceden recibirán castigo. ¿Se entiende? Todos aquellos que se oponen en contra de Dios, de la autoridad, nos oponemos contra Dios mismo. Vamos al verso 4 de Romanos 13. Nos dice, pues está al servicio de Dios. ¿Quién? ¿Quién está al servicio de Dios? La autoridad que Dios estableció. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y para castigar al malhechor. ¿Sí ve?
La autoridad impuesta por Dios está al servicio de Dios. En otras palabras, para Dios, trabaja para Él, para nuestro bien, para impartir justicia y para impartir castigo. Justicia y castigo. En otras palabras, Dios instituyó toda autoridad y ellos trabajan para Dios. Ahora, quiero concentrarme en este momento, quiero concentrar mi atención no a las autoridades gubernamentales, quiero concentrar mi atención a aquellas autoridades que a lo largo de tu vida han marcado tu vida, han establecido tu formación, porque para eso están. Las autoridades en la familia, la autoridad paterna, la autoridad de tíos, la autoridad de hermanos, la autoridad en la escuela, la autoridad en la iglesia, todas aquellas autoridades que han servido para tu formación. ¿Cómo fueron esas relaciones? Quiero compartir verdades eternas y oro para que tú puedas ver con mayor claridad, que tú puedas comprender el valor de estas relaciones en tu vida. La vida de Cristo se manifiesta en nosotros honrando y sometiéndonos a nuestras autoridades. Pero para ello debemos entender desde el punto de vista de Dios el valor de la autoridad. Y el primer punto es este. La autoridad o las autoridades son un instrumento de Dios para preservar vida y generaciones. Las autoridades son un instrumento de Dios para preservar vida y generaciones. Un gran ejemplo de esto podemos ver en la vida de José. No sé si tú algún momento has tomado el tiempo de leer la Biblia, la palabra de Dios, y te hayas encontrado con la historia de José. Una historia muy triste, una historia familiar, digamos así, que empezó muy triste. José era uno de 12 hermanos de Jacob. Por ser uno de los menores, era uno de los más amados por su padre, el más mimado, lo cual hizo que sus hermanos le tuvieran cierta envidia. La cosa un poquito se complicó cuando José empezó a tener sueños, diríamos así, sueños de superioridad, donde en sus sueños él se veía en el centro y sus hermanos postrándose ante él. Recuerda la Biblia que dice cuando él contaba esto a sus hermanos se molestaban y la ira de ellos se encendía hasta que un punto llegó que quisieron matarlo. Convinieron en ellos para poder acabar con su vida, pero uno de ellos, uno de los mayores, Rubén, dijo: no lo matemos, más bien vendámoslo como esclavo. Así que ellos tomaron a su hermano menor y vendieron como esclavo a unos mercaderes y lo llevaron para Egipto. Esa es la historia fatídica de una familia que vendió a su hermano en esclavitud. Pero no todo termina allí. José, en la providencia de Dios, va a la cárcel. Va a la cárcel y ocurren muchas cosas en ese lugar. Sale de la cárcel, es nombrado mayordomo de uno de los generales del ejército del faraón. La esposa quiere acostarse con él se rehúsa, regresa nuevamente a la cárcel y ahí en la cárcel, en el tiempo que él estaba sirviendo en la cárcel, la Biblia dice que él era el jefe de la cárcel. Él estaba a cargo de todas las cosas de la cárcel. En ese momento, la palabra nos muestra de que el faraón tuvo un sueño y ninguno de sus sabios pudo interpretar ese sueño. Así que por ahí el copero, recordó la situación y le comentó al faraón de que José sabía interpretar sueños. Y el momento que José se presenta al faraón, recibe el sueño y él le da la interpretación correcta. Ahora, todo esto no viene de él, obviamente, viene de su relación con Dios.
Y en ese momento el faraón hace a José líder de su nación, el segundo en cargo sobre toda la nación de Egipto, sobre todo lo que tenía. Imagínense. Ahora, en ese tiempo, parte del sueño era de que iba a haber hambre y llega el hambre. Y los hermanos de José viajan desde sus tierras a Egipto para comprar alimento porque sabían que ahí vendían alimento. Y llega el momento en que se encuentran. José encuentra, se topan con sus hermanos. Y hay una serie de cosas allí. Pero llega el momento donde José se descubre a sus hermanos y les muestra quién realmente es. Y ahí empieza nuestra lectura en Génesis capítulo 45 y vamos a leer el verso 4 al 9. Dice, no obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano que ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen al haberme vendido, pues en realidad, escuche bien, fue Dios que me mandó delante de ustedes para preservarles la vida, para salvarles la vida. ¿Por qué Dios puso en autoridad a José? Fue para preservar la vida de la nación de Israel. Verso 6. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida, nuevamente, para salvarles, para preservar la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurar descendencia sobre la tierra. Por eso la autoridad que Dios da sobre un hombre, sobre una mujer, es para preservar la vida y las generaciones. Verso 8. Fue Dios que me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de Egipto. José declara estas verdades, José declara estas verdades. Declara que Dios lo puso en autoridad para preservar la vida. ¿Y sabe qué? Él preservó la vida no solamente del pueblo de Israel, sino de todo Egipto. Al interpretar los sueños y al poner el faraón como segundo en mando, lo puso en cargo de un gran proyecto, lo cual permitió al faraón y a toda su gente y a las tierras alrededor no morirse de hambre. Preservó la tierra. Pero también les dijo, aseguró la descendencia del pueblo de Israel. Impresionante. Lo mismo nos habla la palabra en el libro de Éxodo capítulo 20 verso 12. Uno de los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo es este: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes larga vida. ¿Qué significa eso? Para que tu vida sea preservada sobre la tierra. En esta tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Sí ve? Honrar significa estar bajo la autoridad de los padres, hará que se preserve la vida. Vamos al siguiente, otro verso lo encontramos en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3 y nos dice exactamente igual. Hijitos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. ¿Qué es lo que hace? Larga vida. Preserva la vida. ¿Por qué debemos honrar a la autoridad? Porque la autoridad establecida por Dios prolonga la vida.
¿ok? En nuestra generación, en nuestra familia, en la iglesia, en el gobierno, hemos fallado, las autoridades han fallado en dar a conocer a las generaciones el uso adecuado de la autoridad. Y nos urge entender con mayor precisión para poder retomar el uso correcto de la autoridad en nuestra generación. Qué triste ver países, naciones, que las autoridades que Dios ha puesto son corruptas. La autoridad de Dios sobre el hombre es para preservar la vida. Y muchas veces vemos a estas autoridades quitando la vida, quitando el alimento de los pobres, de aquellos a quien tienen que servir. Es completamente una pena. Ahora, en el huerto del Edén, Dios puso al hombre bajo la autoridad de Dios, para que en obediencia pudiera disfrutar de la vida. De hecho, nos muestran las escrituras que él podía comer de todo árbol, ¿verdad? Y entre ellos, de los que podía comer, estaba el fruto de la vida, el árbol de la vida. Dios le dijo a Adán que no comiera un solo fruto, que era del árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron. Y cuando ellos pecaron, el árbol de la vida fue escondido. Cuando ellos desobedecieron a Dios, la vida que ellos podían comer, que el árbol de la vida en el Edén es un prototipo de Cristo, fue escondido. Y por esa razón Cristo tuvo que venir, para que por medio de su muerte nosotros podamos tener vida. Juan 10:10 nos dice exactamente eso. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Por lo tanto, la autoridad delegada tiene la función de corregir, tiene la función de consolar, de fortalecer, de afirmar, de enseñar, con el único objetivo de cuidar y preservar la vida y multiplicarla en otros. ¿Ok? El segundo punto que nosotros entendemos con respecto a la autoridad, viéndolo desde la mente de Cristo, es que la autoridad fue establecida para mantener el orden. Para mantener el orden. El orden es un reflejo o es la evidencia de un gobierno, y el gobierno es de Jesucristo. Es la evidencia, es la prueba, es el reflejo del gobierno de Jesucristo. El orden es un sistema de protección de autoridad, donde preserva la vida humana y preserva la vida de Dios. Esto es muy importante saber, porque es un sistema de protección de parte de Dios para preservar la vida humana y para preservar la vida que Dios ha puesto en nosotros, la vida de Cristo. Por lo tanto, donde hay ausencia de autoridad, hay desorden. Y donde hay desorden, hay pérdida de vida. Génesis 1 nos muestra el momento de la creación. Y es interesante. Génesis 1, capítulo 2, nos dice que la tierra era un caos. Las tinieblas cubrían sobre el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero la tierra era un caos. En este verso nos muestra la condición en que la tierra en sí estaba sumergida. Pero en Génesis, en el siguiente versículo, verso 3, nos dice, y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir.
La primera cosa que Dios hace en la creación es la luz. Porque donde hay luz se puede ver con claridad el desorden que existe. Dios empieza a establecer orden. Por el poder de su palabra, por la autoridad de su palabra, todas las cosas fueron hechas y establecidas en orden. Y luego, una vez que el orden fue establecido, la vida generó. La vida se produjo. Son las autoridades terrenales, son establecidas en Dios en tu vida y tienen el propósito de establecer un orden, el cual producirá vida para la sociedad. Lo mismo es con las autoridades espirituales. Dios las ha establecido en tu vida y tienen un propósito, establecer orden, el cual producirá la vida de Cristo en ti. Por lo tanto, la ausencia de autoridad produce desorden, y donde hay desorden, hay pérdida de vida. ¿Cuántas veces hemos visto familias que lloran con dolor en la pérdida de un ser querido? Una persona que, resistiendo a la autoridad establecida, abrazó el desorden en su vida y que más tarde que temprano termina en muerte. Metidos en delincuencia, metidos en drogas, metidos en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra la autoridad de sus padres, se rebelaron contra la autoridad de aquellos que los tenían que formar y abrazaron el desorden. Y el desorden lo que produce es muerte. La más grande pérdida del ser humano no es la muerte de un ser querido. No es la pérdida de cosas, no es ni siquiera la pérdida de la salud. La más grande pérdida que el ser humano pueda tener es la pérdida de la vida del Hijo de Dios en nosotros. Así que la pérdida del hombre más grande, lo que más el hombre pierde, es que no está bajo la autoridad de Dios. Desde la mente de Cristo, la autoridad delegada se convierte en un administrador. Eso debemos entender. La autoridad delegada es un administrador que ejerce justicia y ejerce castigo. Y a esta autoridad se le ha dado la autoridad o el cargo de administrador para mantener el orden en aquello que está bajo su administración. Y con eso reflejar el propósito de Dios. La autoridad es un administrador. Un administrador que establece orden. Orden en aquello o en aquellos que fue dado para administrar. En Romanos capítulo 13, verso 4, que ya lo vimos anteriormente, justamente nos dice esto. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. La ausencia de la vida de Dios en la autoridad ha causado mucho daño en nuestra sociedad. ¿Saben? La ausencia de la vida de Cristo en la autoridad delegada ha producido desorden en las familias, en las comunidades, en las naciones. Y esto ha dado lugar a muerte, dolor y destrucción. Porque para que la autoridad delegada pueda cumplir su función como es, debe entender primero cuál es su responsabilidad y que esa persona tiene también que estar bajo autoridad. Si la autoridad entiende el propósito de su posición, que son personas que
en el ejercicio y el propósito de un sistema, en una estructura, es para preservar la vida, es para preservar familias, es para preservar comunidades, lo va a hacer de una manera saludable. Yo creo que nos hemos encontrado con nosotros, ustedes, yo, en diferentes momentos de nuestra vida, con autoridades que no han preservado la vida. Más bien han querido eh, lucrar de ella. Y eso ha hecho que no tengamos confianza en la autoridad. Pero yo te invito hoy a cambiar toda esa idea y que tú puedas ver desde la mente de Cristo, tú puedes entender que la vida de Cristo en nosotros va a producir honra a la autoridad. No depende cómo esta es, si es buena o mala. Eso ya es otro tema y hablaremos en otra ocasión. Pero la vida de Cristo en mí hace que yo me someta a la autoridad. Y ese es mi tercer punto. La vida de Cristo se manifiesta cuando me someto a mis autoridades. Me someto cuando entiendo estas verdades que estamos compartiendo. Que las autoridades son un instrumento de Dios para preservación de la vida y generaciones. Y que las autoridades fueron establecidas para mantener un orden. Debemos someternos a las autoridades, porque si nos oponemos a ellas, también nos estamos oponiendo a Dios. Y la vida de Cristo que mora en nosotros, que está en nosotros, no nos permite oponernos a eso. Más bien, reconoce la autoridad sobre una persona y la obedece. Cristo mismo fue un ejemplo del sometimiento a la autoridad en obediencia al Padre. Nosotros podemos ver que Él fue y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros poseemos la vida de Cristo en nosotros, significa que estamos llenos de Cristo, estamos llenos de obediencia y por lo tanto manifestamos esa obediencia sometiéndonos a las autoridades. En Filipenses 2, verso 8 nos dice, y manifestarse como hombre, y se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El nivel de entendimiento que tú y yo tengamos de la autoridad será la fuerza, será el motor que nos llevará a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si la correcta comprensión de la autoridad dada por Dios, todo lo que hagamos, si no hay una correcta comprensión, todo lo que hagamos va a ser en vano. Todo lo que hagamos. Porque Dios estableció autoridades para preservar la vida. Dios estableció autoridades para dar un orden. Y todo lo que tiene ausencia de autoridad produce desorden y el desorden produce la pérdida de la vida. Si tú debes entender, si tú no entiendes el propósito de la autoridad, tú vas camino a muerte. Por eso yo quiero invitarte, no dejes a un lado, no desprecies la autoridad de tus padres. No desprecies la autoridad de ellos, no desprecies la autoridad de tus jefes o la autoridad de alguien en el área académica. No desprecies la autoridad de personas que Dios ha puesto sobre ti, porque tiene un principio divino, porque tiene un propósito divino. Hay mucho que podemos compartir con respecto a la autoridad, pero lamentablemente el tiempo corre mucho y se nos ha acabado. Pero quiero dejarte con esto. Hay grandes beneficios al reconocer la autoridad en otras personas. Y Dios te ha dado padres para proteger tu vida. Padres para que te cuiden. Y Dios te ha dado padres espirituales para proteger la vida de Cristo en ti.
Dios ha establecido autoridades que están sobre nuestras vidas por un periodo de tiempo para proteger, para preservar la vida de un fracaso, para proporcionarnos orden, para que podamos ser más adelante útiles en la sociedad. Por eso debemos entender también que el que tiene autoridad, que el que ejerce autoridad, tiene una responsabilidad delante de Dios y que algún día se presentará delante de Dios a rendir cuentas de esa autoridad que tiene. Y quiero terminar con una frase del apóstol Lara, muy bonita y que tiene mucha razón. Quien cree, quien cree es demasiado grande para estar bajo autoridad, es demasiado pequeña para ejercerlo. Muchas gracias y espero que esto te ayude a entender por qué Dios nos pone bajo autoridad en diferentes momentos y con diferentes personas. Soy el pastor César Mendoza de la Iglesia Isima Generations y esperamos verte en la próxima emisión. Dios te bendiga.